Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos. Tres son los minutos que pasan de las 4 de la madrugada, son las 3:03 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Os propongo una reflexión. El recorte. Porque hoy el diario, en concreto el diario.es, habla de Antonio. Era apenas un niño cuando empezó a trabajar el barro. Hacía 500 botijos cada día. Ahora tiene 84 años y aunque sigue trabajando sin descanso, apenas se hace un botijo al mes. Dice su colaboradora, Marta, que no pueden mantener un oficio como si fueran copito de nieve para que la gente vaya a verlos, que hay que vender y que para eso hay que adaptarse, vendiendo exclusividad porque ni la gente quiere botijos ni se pueden fabricar ya tan baratos como antes. Muerto el niño que yo fui, que han pagado un pasote de tela por una acuarela falsa de Dalí, que ha caído la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de celo en Moscú, que subió la marea, que fusilan mañana a Jesús de Judea. 900-100-800, 900-100-800, el teléfono que está abierto ya para que participéis esta madrugada en la que tenemos con nosotros, bueno, iba a decir que hoy vamos a hablar de comida, de gastronomía, sí vamos a hablar de comida y gastronomía, pero nos vamos a ir al origen, porque está con nosotros él. Desayuno intermitente con Miguel Ayuso. Miguel Ayuso, director de Directo al Paladar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí pensando si hacer el chiste fácil o no, porque tenía apuntado. En realidad hoy Miguel Ayuso nos quiere llevar al huerto. Sí, bueno, eso depende de dónde lo digas. Puede ser malinterpretado, pero sí. Sí, mi idea era hoy hablar un poco, porque bueno, yo... hace unos años que intenté cultivar también mi comida y bueno, es complicado. Sé que mucha gente en los pueblos tiene huertos y demás, es algo que siempre me ha atraído y de hecho lo empecé intentando en Madrid y me parece muy bonito el poder también cultivar tus verduras, ¿no? Pero es también complicado y bueno, era algo de lo que me apetecía hablar en la radio porque muchas veces nos olvidamos también del origen, ¿no?, de la comida y me parece importante tenerlo presente, la verdad. Desde luego, pues invitamos a todos los oyentes, a los que, como dice Ayuso, tengan un huerto de los de verdad, una huerta de toda la vida, que trabajen en el campo, que tengan el huerto en su casita para consumo propio. Y también a todos aquellos iniciados o que quieren iniciarse, que dicen, pues a mí me gustaría tener en este trocito de terraza que tengo, incluso en un pequeñito balcón, un huerto, porque, Ayuso, ¿se puede? Sí, se puede en cualquier sitio, en realidad. A ver, es importante, claro, hay viviendas en las que es muy complicado. Si no tienes un balcón, ya tendríamos que irnos a intentar tener huertos de estos hidropónicos en casa con luz artificial y demás. Incluso así se podría, ¿no? Pero en casi todas las casas de España, aunque sea un balconcito pequeño, con tal de que dé algo el sol, se puede plantar algunas cosas. Obviamente no vas a poder poner de todo, pero por ejemplo hierbas aromáticas es como yo creo el primer paso de las primeras cosas que puedes empezar a plantar y donde vas a encontrarte las primeras dificultades, ¿no? Que mucha gente dice, joder, se me muere hasta la albahaca. Pues si se te muere hasta la albahaca vas jodido, claro. A ver, tienes Luis, que aprender primero a que no se te muera la albahaca, ¿no? A ver, que ya ha llamado el primer oyente, 900-100-800, para hablarnos de huerto, de huerta, de cultivar. Luis, desde Benavente. Hola, Luis, ¿qué tal? Hola, buenas madrugadas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bueno, aquí esperando a que me carguen para subir hacia Vigo. ¿De Benavente a Vigo vas? Sí, bajo y subo todos los días, sí. Es la ruta que hago. Todas las madrugadas. Mira, en primer lugar quisiera mandarle un abrazo muy fuerte y muy afectuoso a toda esa gente que está sufriendo la desgracia de los fuegos, porque desgraciadamente aquí en Zamora sabemos bien lo que es eso y
Y vale, un abrazo muy fuerte y mucho ánimo a todos. Muchas gracias, nos sumamos a tu abrazo. Y como has empezado, Adriana, mira, hablando de un niño y tal, mira, el viernes en el programa de Hora 25, entre las 23:20 y las 23:30, hizo Pablo Tallón una entrevista a una niña que es un espectáculo de entrevista. Dura 4 minutos. El que pueda bajarla, descargarla por la red, o si alguien la escuchó, una niña de 11 años que sin leerse la entrevista, o sea, una niña que me pareció sobresaliente. Aparte lo tenía todo, hasta el nombre era bonito porque el nombre era Libertad. Pero una niña de 11 años que dio una lección a todos los políticos, a toda la gente esta que habla y que habla. La entrevista más preciosa que he oído, además que no era preparada, porque yo te digo, era una niña de 11 años, me parece que la reportera, es que no estoy seguro, o sea, no suena mucho, me parece que la reportera era Ana, y debía tener un olfato y una vista para poner delante en esa niña, pero son 4 minutos de entrevista, pero me gustaría que, no sé si le pillo la sección a Laura, igual tiene puesto en... Pues no lo llevábamos preparado, pero está muy bien que nos remitas ahí. Ya sabe todo el mundo que lo puede escuchar o en la aplicación de la SER o también en cadenaser.com. Y efectivamente es muy recomendable. Entre las 23:20 y las 23:30, y esa última hora, pero es una entrevista a una niña de 11 años que, vamos, es para escucharla y reescucharla sin equivocarse, tranquilita, serena. Nos dio una lección a todos los oyentes que, vamos, madre mía. Es verdad. Bueno, te agradezco esta recomendación, Luis. Pues nada, aquí seguimos escuchando todo el verano, como os dije el otro día, y bueno, pues a pasar lo mejor que se pueda, unos mejor, otros con sufrimiento, pero bueno, espero que no haya desgracias, sobre todo desgracias humanas, y que mucho ánimo a todos los que están pasando por ese momento y que de todo se sale. Pues te lo agradezco mucho, Luis, y aprovechamos también, lo decimos siempre, que el 900-100-800 está abierto cada madrugada para que los oyentes, nosotros les proponemos un tema, hablamos con nuestros colaboradores estrella este verano de temas muy diferentes, pero es verdad que, claro, la actualidad manda, y si hay alguien que ahora mismo está desalojado, que hay muchísimas personas que, yo qué sé, si están escuchando la radio, les apetece llamar, les apetece hablar, les apetece compartir o mandar alguna palabra de aliento, como has hecho tú, Luis, pues bienvenido sea, gracias. Venga, pues un abrazo para ti y para todo tu equipo, ¿vale, Adriana? Venga, Luis, que tengas buena noche. Felices noches. Igualmente, adiós. Chaito. A ver, Miguel Ayuso, que nos habíamos quedado aquí hablando de huerta y huerto. Claro, me has empezado hablando de una cosa que no creas que no me preocupa un poco a mí, porque yo cada vez que voy a un súper, a una tienda de plantas, iba a decir, casi se me escapa algún nombre, digo, yo siempre las veo, las plantas aromáticas, siempre las quiero, siempre las compro, siempre se me mueren. Sí, bueno, es que eso, ahí hay un poco de trampa, porque claro, muchas veces cuando ves para empezar en el supermercado venden varios tipos de planta, ¿no? Las que ya están cortadas, eso ya es una planta que está muerta, por decirlo así. La tienes, muerta, te aguanta todavía para cocinar, pero ahí ya entras en el tema de cómo lo guardas en la nevera, o si está húmeda puede aguantarte un poco más, pero eso no lo vas a poder replantar, digamos, ¿no? Luego hay otras que venden en maceta que puedes intentar replantar, pero es verdad que es más complicado, porque muchas veces estos plantones que venden son plantones ya que no están pensados para trasplantar, porque vienen ya con muchas microplantas dentro de la planta. Entonces, o las separas todas para plantarlas por separado, o es complicado que te aguanten, porque ya sabéis que a veces cuando se plantan echan muchas semillas para que todo crezca lo bestia, pero luego no sé, son muchas plantas dentro de una propia maceta muy pequeña para tantas plantas, por decirlo así, no sé si me estoy explicando. Sí. Y entonces tú compras esa maceta, te crees que ahí te va a crecer todo, y la maceta en 4 días se queda súper pequeña para las, a lo mejor, 8 semillas que han germinado ahí, ¿no? Entonces, o las separas todas en diferentes macetas, o por mucho que la trasplantes, a no ser que la metas en una maceta muy gigante, se te va a morir probablemente, ¿no? Las plantas aromáticas muchas veces es mejor plantarlas directamente desde semilla, haciendo ya tus semilleros tú y plantándolas por separado en casa. Y así te van a aguantar muchísimo más. Has dicho la palabra semillero y yo ya no sé lo que tengo que hacer. A ver, sí, bueno, los semilleros son cuando plantas semillas por separado en pequeñas, pues a veces lo veis en los viveros que tienen como grandes bandejas como de plástico con muchos huequecitos. Sí. Ahí pones cada semilla por separado y sale una planta por cada semilla.
Entonces es mejor comprar la semilla que comprar una planta de albahaca. Depende de dónde lo vendes. En los viveros, por ejemplo, venden plantas de albahaca que ya son plantas separadas, digamos, por decirlo así. Entonces así las puedes usar, lo que llamaríamos un plantel o plantón, dependiendo de la zona. Y entonces eso es lo más sencillo, porque el tema de los semilleros eso es ya un poco avanzado. Me refiero, es mejor empezar por plantel. Lo que pasa es que luego hay varias... A ver, al final aquí es como todo, es preguntar a la gente que sabe, y ahora que hay mucha información en internet, pues buscar y leer. Porque, por ejemplo, la albahaca, un error muy común que le pasa a la gente es que no recoge las hojas, empieza a crecer, en cuanto salen flores dejan de salir hojas. Entonces tú las hojas, cuando saca la flor la tienes que arrancar para que siga produciendo hojas, y recolectando las hojas para que siga produciendo, porque si la dejas crecer del todo, ya salen flores, dejan de salir hojas y la planta evoluciona, digamos, al siguiente estado y te quedas sin hojas de albahaca, que es lo que te interesa. Y eso pasa mucho con las plantas aromáticas. Con el cilantro, por ejemplo, es más complicado porque sale mucho. O sea, que esto, que es como lo más sencillo, ya tiene su ciencia y cada planta tiene su cosa. Necesita más agua o menos, más luz o menos. Es un poco lo primerísimo que tienes que aprender a la hora de tal. Pero una vez que aprendas más o menos los rudimentos de cada cosa, esto es idéntico a lo que pasa con todo tipo de plantas. Me refiero que es ir aprendiendo cómo funciona cada una. Dentro de eso, algunas de las hortalizas más comunes es de lo más fácil que se puede plantar. Es decir, unos pimientos o unos tomates que en casa te salen. A poco que tengas una serie de cuidados y que elijas unas plantas adecuadas para el espacio que tienes, que eso es lo más importante, ¿no? Porque no puedes plantar un tomate rosa gigante en una maceta enana. Me refiero, una maceta más pequeña. Un momento. Antes de llegar a las hortalizas y a plantar los tomates, yo tengo una duda con lo de las hierbas aromáticas, porque no es exactamente de plantar, pero me has generado esta duda cuando has dicho que, por ejemplo, el cilantro sale muchísimo, ¿no? Si yo tengo perejil, bueno, ¿lo puedo congelar? Sí, bueno, tú una vez, o sea, claro, a ver, es que muchas veces el problema de la gente cuando planta es que sale todo a la vez y de repente tienes mucho de algo, ¿no? Que eso le pasa a todo el mundo en el pueblo, a los que sois del pueblo, es lo típico que de repente salen calabacines por castigo y te están regalando a todo Dios calabacines porque nadie sabe qué hacer con ellos, ¿no? Una parte muy importante de esto es saber, porque claro, de repente tienes que recolectar mucho a la vez y no tienes capacidad de consumo. Entonces ahí es donde entra todo el tema de las conservas. Es que, ¿qué haces con esto? Se puede hacer conservas tradicionales, ya sea en botar o demás, y ahora que tenemos congelador, prácticamente todo se puede congelar. Todo. Vale. Bueno, pues venga, punto por punto, vamos paso por paso. Querías hablar hoy del huerto porque es justo ahora época... ¿En qué época estamos para plantar? Bueno, ahora estamos en la época más importante del huerto, en el verano, que es cuando realmente empiezas a ir todo, o sea, todas las hortalizas de verano, que son las más... Bueno, prácticamente todas, las típicas de ahora, pues lo que más sale a lo bestia, porque hay muchas zonas, ni muchas zonas frías en invierno casi no sale nada, ¿no? O sea, me refiero a la época buena. Estamos hablando ahora de huertos familiares, todo el tema de la agricultura más industrial, por decirlo así, va por otro lado, porque ahí si te metes en temas de invernaderos y demás, toda la cosa cambia. Pero lo que es la agricultura de toda la vida familiar y demás, esto es la época fuerte. O sea, ahora cuando empiezan a hacer todos los pimientos, berenjenas, calabacines, pepinos, tomates, todo esto, y sale a lo bestia y a la vez. Entonces ahora toda la gente que tiene huertos ahora está muy atareada, hay que currar todos los días en el huerto, además hace mucho calor, con lo que hay que regar a diario, que es uno de los muchas veces la gente no planta cosas en casa porque dice, oye, si me voy a ir de vacaciones. Claro, es que entonces, efectivamente... A ver, ¿quién coño me cuida esto? Claro, si esta es la época más fuerte y es la época en la que casi todo el mundo se va de vacaciones unos días, claro, ahí también cómo lo podemos hacer. ¿Se puede regar si no estás? Sí, claro, o sea, bueno, hay muchos métodos, pero vamos, lo típico es el riego con goteo. Tú con que tengas una toma de agua, pues poner un programador y montar un riego por goteo. Esto no es muy difícil, de primeras puede asustar, ¿no? Pero esto al final es sacar unos tubos que van con unos goteros, se programa a una hora del día, ya sabéis que siempre hay que regar o a primera hora o a última, nunca cuando haga calor, cuando sale el sol, porque es como echar agua hirviendo a las plantas, vamos, o sea, muy mal. Y eso lo programas pues por la noche para que salga el agua y ya está. Y luego el problema, en realidad, si tienes muchas cosas, pues que hay que ir cosechando cada cosa a su tiempo. Claro. Que claro, una cosa también muy típica de los huertos, si no estás encima, es que de repente te encuentras con unos calabacines gigantescos, ¿no? Eso no vale para nada, me refiero, porque, a ver, no vale para nada, para algo comer. Hombre, vale para que, a ver, pierde sabor. Un momentito, vale para que mi abuela presuma
del cacho calabacín que ocupa casi la encimera entera. Sí, pero es que eso la gente presume de esos calabacines son peores. O sea, en realidad lo suyo es recolectarlos cuando están pequeñitos y cuando tienen más sabor. Pero bueno, que al final calabacín es que, ya te digo, yo cuando tenía huerto, tuve un huerto cuando vivía en Madrid, en Fuentesal del Jarama, sí, que pillamos un huerto comunitario que al final era un poco absurdo porque tenía que coger el coche 20 kilómetros para ir al huerto ecológico, lo que era un poco una las contradicción, como un piano de cola, vamos. Pero bueno, ahí aprendí yo el tema de la horticultura más o menos. Y eso es que de repente había 2 días que no ibas, llegabas allí, el calabacín que era enano era gigantesco. Es que crecen muy, muy rápido en verano. Entonces eso sí que estará al loro de ir recogiendo las cosas. Eso claro, en un piso, aunque riegues, si nadie recoge, pues ahí ya te hay que tirar de colegas. Claro, que dices, oye, pues tienes al menos, véame a recoger los tomates y ves a alguno. Claro, y te llevas alguno por el camino. 900, 100, 800. Lola, desde Avilés. Hola, Lola, ¿qué tal? Hola, buenas madrugadas, buenas noches, como queráis. O buenos días, Lola. Saludaros otra vez. Igualmente, Lola, ¿qué tal? ¿Eres animal de huerto? Bueno, pues vamos a ver. Oye, ¿me podríais dejar que contase una anécdota canalla? Bueno, hombre, relacionada con el perejil. Hombre, claro, son las 4:19 de la madrugada. ¿Qué más queremos que una anécdota canalla? Dale. Se puede, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues mira, luego hablamos de los huertos, que es muy interesante, pero solamente deciros que cuando conocí a Arguiñano, sí, lo que me preguntó fue que qué tal yo tenía el perejil. Ahí lo dejo. Bueno, claro, es muy de Arguiñano, es muy... Qué pena que no esté nuestro Arguiñano, claro. Qué pena que no esté nuestro muy Arguiñano, educado Lola. El señor, claro. Muy educado él, muy majo, muy simpático. Era el perejil, que qué tal lo tenía yo el perejil, digo, no sé, en fin. Ahí lo dejo, venga, va, ya. Que mira, cada uno piense lo que quiera. Efectivamente. Mira lo que os cuento. Hay una iniciativa que yo no sé si funciona en el resto de España, pero aquí sí, que es los huertos urbanos. Sí. Es decir, los ayuntamientos otorgan unos terrenos gratuitamente a la gente, les da una parcela y cada uno planta lo que quiere. Uh-huh. Y yo creo que la verdad es que está fenomenal, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de tener una tierra donde plantar. Claro. A mí, de hecho, con lo de las plantas aromáticas estoy con Adriana. A mí se me ha muerto la albahaca. El único que resiste es el romero. Pues bueno, pues ya has conseguido algo. Algo, pero no es nada fácil. Y lo de los huertos urbanos realmente sí. Por ejemplo, mi consuegro, el padre de Santi, pues tenía un huerto, una parcelita allí en Gijón. Iba todos los días a cuidarlo, saco patatas, saco pimientos, calabacines, y la verdad es que es fantástico, pero hay que trabajarlo. Un huerto no, desde luego no da cosas así como así. Uh-huh. Pero eso es lo interesante, ¿no, Miguel Ayuso? Porque claro, lo interesante también de tener un huerto o de empezar a manejarse con el huerto y a trabajarlo es valorar el trabajo que da tener un calabacín sobre la mesa, unas patatas, medio kilo de tomates, ¿no? Claro. Claro, aquí el punto, los huertos, y lo dice muy bien, cada vez más ciudades están apostando por este modelo de huertos urbanos, huertos comunitarios, donde no solo se ofrece una oportunidad de esparcimiento, por decirlo así, a la gente, sino que es una oportunidad, pedagógica, porque si tienes familias, tienes niños, incluso para la gente mayor que tiene una actividad de la que preocuparse es fantástico, porque aprendes de dónde salen las cosas y aparte vives en comunidad con otros huertos, ¿no? Porque normalmente son parcelas compartidas. Luego aparte tiene un tema ecológico, es decir, al final estás ganando terreno para hortalizas que están capturando CO2 y que están refrescando el ambiente, que tal como está el patio es decisivo. Esto precisamente Madrid, fijaros, que para otras cosas que lo hace tan mal, lo de los huertos comunitarios, pegó mucho impulso en época de Carmena, sigue funcionando muy bien, es una cosa que ha aguantado el ayuntamiento. Sí, y además bastante bien. Y cuando hablabas del tema pedagógico, efectivamente, Lola, no sé si también en Asturias pasa como nos estás contando, pero aquí en Madrid también ocurre que hay muchos colegios que están de alguna manera implicados en los huertos urbanos y se llevan a clases enteras de niños durante todo el curso y son ellos los que van gestionando un trocito de ese huerto urbano. Pues fantástico, porque además estos que yo os estoy comentando, que están al lado del Molinón, en Gijón, muy cerquita, están dotados de una caseta
para cada persona, con sus aperos, con todos los instrumentos que hacen falta, que no solo es ir al huerto, claro. no. Hay que cavar, hay que recoger, hay que plantar, en fin, lleva un trabajo importante. Y luego, la verdad es que sabe diferente también de las cosas que compramos en los mercados, porque sabes que lo que has plantado tú, que no lleva ningún añadido, ninguna química, nada, y sí que sabe diferente. Y es como que te enorgulleces un poco de comer lo que tú has plantado. Claro. O sea, a mí la iniciativa me parece estupenda, la verdad. Lola, pues pero bueno. Sí, efectivamente. Te iba a decir, si a ti te ha pasado lo que nos contaba Ayuso, que es la otra parte que es lógica, pero que es bueno, de alguna manera divertida, que es, como decías que tu consuegro también plantaba, de repente no sabías ya qué hacer con tanto calabacín, por ejemplo, o con tanto tomate. Sí, efectivamente. A veces salen demasiado también y tienes el problema de ver qué haces con ello. Que ya no quieres comer más calabacín. Bueno, puedes repartirlo también entre la familia, entre los amigos, y quedas muy bien, ¿no? O patatas, o no sé, en fin. Es que se pueden plantar muchas cosas. Zanahorias, no sé. Eso ya cada uno, porque habrá productos también que sean más difíciles de hacer que otros. Sí. Y en cuanto al cilantro que hablabais antes, yo imposible, no lo encuentro por ningún sitio. ¿Qué hace falta para el guacamole? Pues no hay manera. Yo no encuentro la planta de cilantro, no hay manera. ¿No encuentras semillas de cilantro? ¿Semillas? Digo, porque yo buscaba la planta. Pero igual semillas, ¿no, Ayuso? Sí, yo las hierbas aromáticas las suelo plantar directamente a lo bestia, así con semillero. El cilantro es puñetero luego de tenerlo bien, porque enseguida florece, hay que estar atentos, o sea, bueno, no es por lo que empieza, no es la planta por la que empezaría. No es lo más fácil. Pero bueno, y luego volviendo al perejil, el perejil se da muy bien. Sí. Muy bien. El perejil es muy fácil, mucho más fácil. No hay ningún problema con él. El perejil sale muchísimo. Y aparte que en las fruterías te lo regalan. Bueno, claro, bueno, eso claro, sí. Ese sigue siendo un clásico que además como que da mucho gusto, ¿no? Yo siempre me voy muy contenta con el perejil a casa. Luego me pasa un poco lo de que no uso tanto como tengo. Sí, efectivamente, pero bueno, ahí está. Y lo que hablabais del congelado, a mí no me gusta, desde luego el perejil congelado. Queda todo chuchurrío, así, no queda fresquito, ¿no? Claro, el perejil tiene que estar en agua y en la nevera, creo que es lo mejor. Incluso se mantiene muy bien dentro de un plástico, de una bolsa de plástico, se mantiene bastante tiempo, o dentro de un tarro de cristal. En la nevera. ¿Dónde lo conservas tú, Ayuso? Lo mejor si lo tienes ya cortado, pues como el que te dan en la frutería o en la pescadería, es papel de cocina, humedecerlo bien y lo cubres con eso para que esté como cubierto en agua y ahí dentro de una bolsa de plástico de zip. Entonces ahí aguanta bastante bien. Lo que ¿Dentro pasa de la nevera o no? También puedes hacer aceite dentro de la nevera, en verano siempre dentro de la nevera. Siempre. Vale. También se puede hacer aceite de perejil, con el perejil muy picadito y un aceite de perejil que aromatiza muchísimo. Es verdad. Claro, eso por ejemplo, cuando haces un ajo perejil aceite, eso ya lo trituras, lo dejas con aceite y el aceite es un conservante y la sal, y eso ya te aguanta muchísimo tiempo y en la nevera aún más. Por ejemplo, para añadirle a las pizzas por encima, para aromatizar, claro. Eso a cualquier cosa le puedes echar eso. A cualquier cosa le va bien aceite, ajo y perejil. Bueno, la experiencia de plantar debería de practicarla cualquier persona porque es interesante, pero que sepa que es trabajosa, ¿eh? Yo lo recomiendo mucho, y sobre todo con niños, que vean de dónde salen las cosas, es importantísimo para muchas cosas, ¿eh? O sea, completamente, claro. Lola, pues muchísimas gracias por haber llamado. A vosotros. Que tengas buena noche. Un saludo. Adiós. Buena noche, chao. Adiós. Oye, Ayuso, decías, cuando vivías en Madrid tenías ese huerto comunitario ahí en el Jarama, pero ahora en Soria tienes huerto, tienes espacio, ¿cómo lo llevas? Ahora en Soria, en la cadena que estoy ahora, en el piso que estoy ahora, tiene una terraza bastante grande y vamos, quiero ir perfeccionando, pero este verano ya he conseguido plantar 2 pimientos y un tomate. Bueno. Lo que pasa es que los pimientos me han salido bien, el tomate no he conseguido que salgan todavía tomates, lo que pasa es que aquí en Soria salen muy tarde los tomates, ¿eh? O sea que todavía igual a mediados de agosto me sale algo. Vale. Claro, es que tampoco, no todos los climas son iguales.
Claro, aquí sale todo mucho más tarde porque hasta finales de mayo, primeros de junio no te puedes jugar a plantar, porque si tienes lo importante en las hortalizas de verano es que ya la planta empiezas a ir cuando ya te asegures que no hiele, porque cuando te hiele una noche se te va al pairo. Entonces aquí en Soria todavía hasta finales de mayo te puede helar alguna noche, bajar de 0 grados y la has fastidiado. Entonces normalmente hasta junio, primeros de junio, finales de mayo no puedes plantar, dependiendo un poco de cómo venga el año. En otros sitios, en Almería, pues puedo plantar en marzo. Fácilmente ya las cosas de verano o en abril. Entonces, claro, ahí cambia la cosa. Y luego también depende mucho de las variedades. Yo, por ejemplo, ahora he probado a plantar un tomate feo de Tudela, que es uno de mis favoritos, que Tudela no está lejos de aquí y tenía plantel de este tomate, y lo que pasa es que yo no contaba con que era una planta como muy grande, y yo creo que la maceta se me ha quedado pequeña. Ahí ya tienes que jugar con podar más de la cuenta para que no... Claro, el tomate sabéis que van saliendo flores y de ahí salen los tomates. Si tienes un huevo de flores y la maceta es pequeña, no va a tener suficientes nutrientes la planta como para que crezcan todos los tomates. Entonces ahí estoy yo viendo a ver si me sale algo, pero igual no me sale ninguno. Pues eso es prueba y error. Estoy mirando un poco, y a lo mejor, por ejemplo, para la gente que empieza en terraza, para plantar en maceta, lo que sale siempre muy fácil es el tomate cherry, porque son muy pequeñitos, entonces eso te sale seguro. Qué ricos. Oye, ¿y los pimientos qué tal te han salido? Los pimientos sí que han salido bien. Yo, por ejemplo, he plantado pimientos, por ejemplo, ahí si tienes poco espacio, lo que te recomiendo es plantar cosas que no encuentres fácilmente en las fruterías. Por ejemplo, yo he plantado pimientos picantes. Anda. Vale. Son chiles serranos. Bueno, lo compré en un vivero que ponía pimiento, como en plan pimiento picante. No sabía muy bien cómo iba a ser, pero parece una especie de chiles serranos. Picante. Que no pican no a lo bestia. Vale. Pero bueno, está muy bien, porque yo sí que me gusta mucho el picante para hacer cocina asiática y demás, y eso aquí no lo encuentras fácil en las fruterías, y oye, pues tienes los tuyos, ¿no? O sea, en ese sentido, yo recomiendo plantar pues cosas que a lo mejor a las que no tengas acceso. Luego, por lo que hablamos siempre, al final los tomates, como un tomate que plantes tú, que además puedes elegir la variedad, eso sí que hay una diferencia atroz con lo que encuentras en las fruterías, ¿no? Por ejemplo, en los calabacines o los pepinos yo noto menos diferencia. Sí, es verdad, pero en el tomate... estén mejor. Pero es que el tomate, cuando te puedes comer un tomate que sabe a tomate... Claro. A ver, ahora en verano también en las fruterías encuentras buenos tomates, pero los pagas más caro, no son justo la variedad que más te gusta, ¿no? Aquí puedes pues jugar un poco con esto, tener varias variedades para poder mezclar. Súper divertido en cocina. Entonces, bueno, el tomate al final es como, para mí es la hortaliza estrella, bueno, pues la fruta es un básico del verano, es como lo que más ilusión hace, ¿no? Siempre que salgan los buenos tomates, pero estoy cabreado que no me salen los míos, pero bueno, a ver si es el primer año también. Venga, porque que de aquí a que se acabe la temporada de verano, a ver si un día nos puedes mandar una foto de un tomate, aunque sea un tomatito. Sí, os lo contaré. Yo, por ejemplo, el otro pimiento que tengo plantado, que no es picante, que es un pimiento verde normal, esto se lo dieron a Pedro en el colegio, que estuvieron viendo un vivero y tal, y lo hemos plantado y ha salido, entonces está todo emocionado con que salen sus pimientos. Claro, y de hecho, los pimientos de normal no le gustan, pero cuando le hice sus pimientos sí que los quería probar, ¿sabes? Claro, o sea que ya está guay, porque también animas a que los niños vayan comiendo verdura, porque ellos se emocionan mucho con si es una planta que es suya, ¿no? Hombre, de hecho, ahora vamos a la fruta y dice, mira, esos son mis pimientos. Es como, no, pero estos no son los tuyos, pero son iguales. Pero son los suyos, los siente ya como suyos. Hablamos de huerto, de hortalizas, de plantar y de lo que nos va llevando todo eso a la cocina y a la conserva. 4:31 de la madrugada, hacemos una pausa y enseguida seguimos con Miguel Ayuso, director de Directo al Paladar. Si amanece, nos vamos. Cuatro y 34 de la madrugada, seguimos hablando de plantar, de huertos, de la importancia de que los niños vean de dónde vienen las cosas, y eso que siempre decimos que no es del supermercado. Pero antes de seguir con esta conversación tenemos que hablar con nuestro meteorólogo, con Luismi Pérez. Luismi, ¿qué tal? ¿Qué podemos esperar de este lunes? Buenos días. Buenos días. Empezamos una semana que va a volver a traer mucho calor a nuestro país. De hecho, ya a partir de mediados de semana
iremos cantando los 40 grados en un montón de localidades. Hoy, de hecho, ya esos 40 se van a alcanzar en el Guadalquivir, en Las Vegas del Guadiana, y de momento con algunas nubes pegadas al Cantábrico que se irán disipando, también en el norte de Canarias, y si acaso algún chaparrón en el interior de Mallorca, básicamente esta tarde. Bastante viento cerca del estrecho. Y los próximos días, con esa entrada de vientos también desde el sur y con esa subida nuevamente de la temperatura, también se va a ir produciendo lo que se llama el Spanish Plume, o sea, la llegada de aire muy cálido hasta latitudes muy altas. Muy posiblemente esta semana estemos hablando de valores desbocados de calor otra vez en países como Francia, Alemania, Austria, Polonia incluso, también hacia los Países Bajos y Bélgica. En gran medida, ese calor tan potente lo fabrica la península ibérica, lo fabrica España, y va a ser lo que va a pasar los próximos días. También España puede fabricar mucho frío, no necesita que lleguen los vientos desde el norte para que en invierno tengamos heladas contundentes, por ejemplo en la meseta. Pero a diferencia de ese Spanish Plume en verano, en invierno nuestro frío no se contagia a nadie. Bueno, pues en la segunda hora le preguntaremos a Luismi Pérez por qué dice que esto no se contagia a nadie, el frío no se contagia. El frío que genera España no lo contagia a nadie. Le preguntaremos también por la situación de los incendios y por cuál es la previsión para el día de hoy. Pero ahora estamos hablando con Miguel Ayuso, hablamos del huerto, de la huerta, qué debemos saber para empezar a hacer un huerto. Ha llamado Miguel desde la Sierra de Cádiz. Hola, Miguel, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días, Miguel. Por el programa. Muchas gracias por escucharlo. ¿Qué nos cuentas, Sí. Miguel? ¿Tienes huerto, huerta? Sí, mira, mi familia viene de campo, lo que pasa que hubo que abandonarlo y eso, pero siempre la afición de tener un huertecito, tener algo, siempre lo hemos conseguido. Y ahora ya yo, que tengo 62, pues al final me he podido comprar una parcelita. Uh-huh. Es de secano, pero por lo menos ya tengo unos olivitos, tengo frutales, total, que voy sembrando algunas cosas. ¿Y qué tal la experiencia? Claro, ya te lo sabías, ¿no? Si tu familia siempre se había dedicado. Mucho, sí, mi padre, en paz descanse, un tío mío también, de verlo de pequeño, como la alberca se iban drenando para regar a pie, Claro. ¿no? Y además los productos que esos sabores, cuando los pruebo, me recuerda a la niñez, ¿sabes? Uh-huh. Porque el sabor ese es muy difícil de encontrarlo en un supermercado de estos grandes. Miguel, ¿y qué es de lo que más orgulloso estás? ¿Del huerto que has puesto ahora? ¿De tus olivos? ¿De alguna planta frutal? ¿Qué es lo que más satisfacción te da? La más es que he puesto frutales de varios esos, he puesto membrillo, he puesto una higuera, he puesto ciruelo, sí, naranjo, limón, es decir, un granado, y eso pues es una briga constante de que no se me pierdan. Claro. Porque llueve muy fuerte y luego se queda sin llover, se agrieta la tierra, pero vamos, no se me ha muerto ninguno todavía. Bueno. Tampoco no he cogido, sí, del nípero sí he cogido fruto, eso de un níperito. Y estoy muy orgulloso, la verdad. Y los olivos, como ya había algunos en la parcela, pues voy a tener aceitunas ahora ya cuando llegue la época. ¿Qué cuándo llega la época? Pues ahora ya en septiembre, claro, ya se empiezan a coger para comer las partías. Aquí que se da mucho para la feria, que en septiembre pues ya se comen las primeras aceitunas partidas, leñas, que están buenísimas. Claro. Oye, Ayuso, esto es un paso más, ¿eh? El tema frutales, sí, olivos. Eso ya a nivel pro, claro, sí. Más complicado porque además tardan tiempo en crecer y que luego en producir más. ¿Vale? Claro. Ahora, Claro. Miguel, cuéntame si alguna vez te has cansado de alguna de estas frutas, por lo que decíamos antes, ¿eh? Porque a mí me ha pasado este verano que han llegado a mi casa en Galicia, pues igual, no sé qué decirte, pero a lo mejor 1 kilo de ciruelas al día nos dejaba un vecino. Y claro, digo que los que están en el Valle de Jerte pues se hartan de cerezas, de la cereza, los de Huelva de la fresa. Aquí, hombre, la variedad, porque como es una zona rural, de campo, de agricultora, casi todo, pues la gran mayoría de los que tienen pequeñas parcelitas, porque sí, como tú, ¿no? Hombre, son jornaleros de toda la vida que han estado trabajando para los latifundistas, pero ahora
se pone en su tenido la parcelita, ocasión de poder comprarnos, claro, algo propio, y la verdad que se coge con mucha ilusión. Aquí lo que yo quería comentaros también es que había una lucha para que pusieran unas tierras de secano, para que se convirtieran en regadío, puesto que pasa el Guadalete por delante de nosotros y son las tierras de secano. Total, una lucha de casi un siglo. Y hace una década pues se ha concedido, se han arreglado los riegos y ya hay tierras que se están regando. ¿Cuál es el problema? Que en vez de aprovechar lo que se creó en Andalucía, en vez de hacer la reforma agraria, se hizo para que pusieran crear cooperativas laborales de los agricultores. Pero claro, esa cultura no se mete porque aquí hay mucho latifundio. Aquí hay mucho latifundio, entonces ¿qué pasa? Que han venido los grandes productores, te meten un monocultivo, a lo mejor que te digo yo, de alcachofa, ¿vale? O de melones de Torredondo, ¿vale? Bueno, pues para tú comerte un melón que se está criando a 100 metros de tu casa, pues el melón me parece a mí que va a Perpiñán y luego vuelve para acá. Es decir, ahí tú no puedes comerte un melón ni comerte algo de lo que ellos producen aquí. Claro, que el sistema no es el más adecuado para que favorezca a los vecinos, ¿no? Y a la gente de toda la vida. Entonces la administración es la que se le va de las manos, porque nosotros en el 2004 nos presentamos una candidatura por los Verdes de Andalucía y proponíamos que nos posicionáramos en un nicho de mercado como, por ejemplo, la agricultura ecológica, porque aquí una de las cooperativas más antiguas de España, o si no la más antigua, es La Verde, aquí en Cádiz, si no la podéis buscar. Eso lleva desde que empezó la democracia prácticamente. Es verdad, Miguel, que este es un tema muy, muy complejo, que se ha tratado mucho a lo largo de los años. A lo que voy, para la gente que le guste eso, se prepara un arriate de cualquier forma en la terracita o en eso. Y yo siempre a mi madre le pongo allí una tomatera y la tomatera crece para arriba y eso es su tomate. A ella le gustan las flores, pero de vez en cuando le cuelo y un pimiento, el pimiento lo también se da facilito, ¿no? Y echa al año siguiente, si lo mantiene. Pues oye, sí, hay cosas, se aprende mucho. Gracias por los ánimos, Miguel, para los que estén escuchando y tengan ganas de empezar. Eso, hago un llamamiento a los jóvenes que se informen bien de las formas jurídicas que hay para poder ellos y no depender de un salario mínimo, que en realidad parece como una trampa. Pues muchísimas gracias, Miguel, por haber llamado. Un abrazo a todos y que paséis un buen agosto. Igualmente para ti, Miguel. Un abrazo, Chao. Adiós. Chao. A ver, claro, Miguel era un nivel superior en todo, porque además él también hablaba de los problemas de la agricultura, que eso nos daría no para un programa, sino para un especial, y lo saben hacer y lo han hecho muy bien otros compañeros. Yo te quería preguntar, Ayuso, escuchando a Miguel con sus frutales, ¿qué es lo más difícil cuando empiezas a hacer un huerto? O sea, cuando empiezas de cero, ¿qué es lo más complicado? Bueno, al final, yo creo que la organización previa, ¿no? Sobre todo si te enfrentas, a ver, porque al final tienes una terraza pequeña y tienes un trozo para 4 macetas, pues bueno, decidir qué plantas en cada maceta no es muy complicado. Pero cuando tienes un huerto de verdad, digamos, quitar una parcela en un huerto de estos urbanos, o si tienes una terraza más grande, es decir, qué planto y cómo lo planto, porque aquí tienes que hacer un diseño del huerto, ¿no? O sea, antes de ponerte a plantar a lo loco, es decir, oye, voy a cogerme una hoja de papel y voy a decir, oye, aquí planto esto, planto lo otro, porque sobre todo tienes que elegir el espacio, las plantas ocupan diferentes espacios, lo que se llama el marco de plantación, es decir, que un tomate necesita, pues imagínate, 1 metro cuadrado para crecer y no puede estar 1 metro cuadrado al lado de otro tomate, ¿no? Por decirlo así. Vale. No, esto eso es un marco de plantación, no recuerdo si el tomate es 1 metro o 1,5 metros, esto suele salir en los manuales, ¿no? Lo puedes mirar en internet o donde sea. Entonces tú dices, oye, pues mira, tengo este espacio, pues me caben tantas plantas, y ya pues cuando vayas a plantarlas las vas colocando en su sitio y venga para adelante. Claro, esto es como lo que sale en el papel, luego ya te enfrentas a todo lo que puede ocurrir si te has liado y las has juntado demasiado, o si luego tienes plagas, ¿no? Que es otra cosa como muy típica de los huertos, ¿no? De primerizos. Pero al final es verdad que hay un refrán que dice: cava hondo, echa basura y ríete de los libros de la agricultura, ¿no? O cágate en los libros de la agricultura. Sí. Esa otra versión, ¿no? Que es un poco en plan de al final te van a salir cosas si estás encima, me refiero.
Entonces, pues habrá cosas que saldrán mejor, habrá cosas que saldrán peor y luego tú ya vas conociendo el terreno y demás. Una cosa que sí que ayuda mucho, que yo soy muy partidario de esa técnica, ¿no? Es el bancal profundo, bancal elevado, que se llama. Esto es una técnica, bueno, que no es nueva ni muchísimo menos, pero que en España no se ha dado mucho, que es levantar bancales encima de la tierra. Es decir, tú construyes, ya sea con madera, con ladrillo, bueno, puedes hacer de muchos materiales, Sí. Elevas un bancal encima de la tierra y ahí echas tierra. Entonces lo que haces es que tiene muchas ventajas eso, porque creas digamos, una zona de tierra que crea su propio ecosistema, digamos, donde vas a plantar las plantas. Además puedes echar una tierra fortificada con humus de lombriz o con parte de abono, con compost, ¿no? Que va a ser más rica que la propia tierra de debajo, pero debajo hay tierra, porque las raíces pueden llegar hasta más abajo. Y luego aparte es mucho más fácil de manejar, pero tienes que agachar tanto, no tienes que pasar un motocultor, por ejemplo, porque ya esa tierra ya la tienes removida. Entonces eso, a ver, no vamos a hablar, tendría que tener 4 programas para explicar cómo funciona exactamente, pero esto, por ejemplo, lo popularizó mucho un autor que se llama John Seymour, que a mí me encanta, que es inglés, que tiene un libro que se llama El Manual del Horticultor Autosuficiente, que es como la Biblia de la huerta familiar, por decirlo así. Es verdad que como era en inglés habla de cosas que no están tan adaptadas a España, pero los fundamentos básicos de lo que cuenta, pues totalmente, ¿no? Y es un libro que yo recomiendo mucho, es un libro antiguo, es de los años 70, yo creo, por ahí, pero yo lo recomiendo, lo han reeditado una y otra vez, ¿no? O sea, que hay ediciones nuevas y actualizadas y demás, y es uno de los libros que sí que recomiendo porque te anima, ¿no? Porque luego más sentido acaba ya haciendo cerveza y vino y volviéndose muy loco. Entonces, aunque no llegues a ese punto, el cómo organiza el huerto sí que es muy útil, sigue siendo muy útil leerlo. Además habla mucho, ya entra en cosas más un poco de, oye, ¿por qué un huerto y por qué intentar ser autosuficiente? Que es imposible ser autosuficiente. Sí, yo lo veo más como una cuestión es lo que hablamos, pedagógica, y decir, oye, pues mira, al menos tengo mis propios tomates, como que te empodera un poco. O sea, me refiero que tienes esa parte bonita. El poder comer solo de tu huerto es muy complicado, Si tienes un huerto muy grande, por supuesto que puedes, pero que en la sociedad actual pues es más complicado. Pero sí el hecho de que tú puedas plantar tus cosas, dices, hostia, esto sale de aquí, sabes lo que cuestan las cosas y pones las cosas en su sitio, ¿no? Por decirlo así, eso me parece importante. Y lo dicho, que no es tan difícil, porque al final, hombre, es ensayo y error, pero que yo no tenía ni idea de esto, y el huerto al primer año salió un poco peor, pero el segundo año lo teníamos ya todo como bastante bien organizado y funcionó bastante guay. O sea, que bueno, que al final si vas mejorando, todo el mundo puede hacerlo y es sencillo, vas aprendiendo a podar, vas aprendiendo cómo tratar con las plagas, aunque sea en ecológico, que es sencillo y, oye, pues es fácil. ¿Por qué se le llama huerto ecológico? Porque aquí también he escuchado muchas cosas que no sé si son realidad o bulo, porque hay quien dice, le llama huerto ecológico, pero en realidad la tierra filtra, entonces si están echando controles de plagas en la huerta de al lado, llega a la mía, entonces ya no es ecológico. ¿Es ecológico o no es ecológico, Miguel? Bueno, aquí es que hay que distinguir qué hablamos por ecológico, ¿no? Porque una cosa es lo que tú, por ejemplo, compras en el supermercado como certificado ecológico. Esto digamos que es lo que llamamos la agricultura ecológica, que hay un sello de que todo ha venido, que no se han usado una serie de fitoquímicos que están prohibidos en la agricultura ecológica. Es un certificado que lo certifica. Pero luego hay lo que llamamos el manejo ecológico. Tú cuando haces tu huerto familiar nadie viene a certificar si que has hecho o que has dejado de hacer, pero normalmente el manejo de todos los pueblos, de los huertos familiares, suele ser ecológico per se, porque nadie se va a poner ahí a sulfatar en un huerto de 25 metros cuadrados, no sé si me explico. Entonces en realidad es un tipo de manejo que es distinto al de la agricultura industrial. Yo, por ejemplo, creo, o sea, dentro de que me parece bien que haya agricultura ecológica, creo que hay que, bueno, pues es que tendríamos para otros 200 programas, pero mi opinión personal es que tampoco puedes alimentar al mundo solo con agricultura ecológica, porque sería imposible a día de hoy, tal como está el sistema. Y la agricultura convencional al final permite que se pueda producir mucha comida que se necesita para alimentar a mucha gente. O sea, que ahí yo no soy súper radical con el tema del certificado ecológico, y además hay muchas cosas que a veces absurdas, porque el certificado ecológico a lo mejor te obliga, que también está en ganadería, te obliga a usar un pienso ecológico y lo tienes que traer de Nueva Zelanda. Entonces, claro, ahí que eso es ecológico, si viene en un bar, me refiero. O sea, es un poco como tú en el coche de camino al Jarama.
Exactamente, sí, hay muchísimas contradicciones, Claro. pero sí que es verdad que en un huerto familiar pues no te vas a liar con fitosanitarios y con historias, No. echas abono, que tengas el humus del lombriz, bla, bla, y luego pues si vienen plagas, incluso a veces, muchas veces muchas plagas se pueden eliminar de forma manual, que tú vas a la planta y te las cargas con la mano lo que te vaya saliendo, Y ya o está. lo que sea, si tienes pocas plantas, eso no lo puedes hacer si tienes 200 No, hectáreas claro. de berza, claro. Desde luego. Entonces, bueno, eso ahí cambia mucho. Normalmente la verdad es que la huerta familiar por sistema es ecológica, vamos, no tiene sentido hacerlo de otra forma, vamos, Ujú. creo yo. Al 900-100-800 llama Nacho, desde Uruguay. Hola, Nacho. Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Tienes huerta Como siempre. en Uruguay? No No. tengo huerta. Lo que sí tengo plantines chiquitos. ¿Qué tienes? Plantines chiquitos. Ah, vale. Pues estamos hablando del perejil. Sí, Y un de día hierbas tuve el gusto, aromáticas, sí. que parezca mentira, cuando Carlos Arguiñano vino a la Argentina a cocinar, que Sí. hacía programas. ¿Lo recuerdas? Sí, Hace muchos claro, años. hombre, empezó, de hecho es que yo creo que prácticamente se hizo No, primero no. famoso aquí, luego se fue a Argentina, se hizo muy famoso y luego volvió a España, hacía ¿no? programas, no. Yo creo que primero, o sea, obvio que fue famoso en España. Aquí en el 95, cuando sale la televisión por cable, o lo que Sí. es, lo que nosotros miramos el menú de Carlos Arguiñano. Un día cae a Buenos Aires y cocinaba 5 días y después se iba, y un día cruza Punta del Este, que es el balneario, más bonito que tiene Uruguay. Sí. Tenía un amigo que ahora vive en Ibiza, que es un gran cocinero, y nunca se preguntaron por qué el logo que tiene Carlos Arguiñano es un pajarito con una hoja de perejil, Ah, es verdad. Sí. porque es la verdura más completa. Tiene oligoelementos, tiene una cantidad de cosas, y lo llegué a conocer, le di la mano simplemente, y él cruzó desde Buenos Aires a Punta del Este, que son 10 minutos de barco, Sí. no más de 10 minutos, y va a ese restaurante donde estaba mi amigo que hoy en día vive en Ibiza. Y como todos los uruguayos que emigraron, ¿no? Ujú. Y el tipo le hizo una comida y él le regaló un prendedor, que era su pajarito con el gorro chef y el perejil en la boca, En el pico, sí. en el pico. Yo tengo perejil, por completo, cilantro, que es más limonado y muy parecido, y después nada más. Oye, pero se te Muy da bien pocas el cosas. cilantro, que nos estaba diciendo Ayuso que el cilantro es complicado. El cilantro, si lo cuidas, o sea, el tema es que no te lo agarre el sol, pero el perejil absorbe mucha agua, Ujú. y el cilantro para mí es exquisito. Y después el cebollino, ¿no? Lo que es el... Sí, el cebollino qué rico es, ¿eh? a cualquier pasta. Le queda Y cuando genial. este amigo nuestro nos llevó un día a Punta del Este, porque estábamos paseando, porque de donde yo vivo a Punta del Este, que son 140 kilómetros, o sea, es muy cortito el tramo, porque Uruguay es muy chiquito, y lo veo y digo, no puede ser Carlos Arguiñano. Y yo lo vi en el 95, cuando recién salió la televisión por cable, que teníamos 10 canales, y uno Claro. de televisión española. Y veíais Ahora ahí está en todas las Antena 3, recetas. y lo miro todas las tardes. Qué bien. A la hora que para comer, él sale a las 3 de la tarde de Uruguay. Acá son las 12 de la noche ahora. Claro. Ahí son las 5, ¿verdad? Sí, aquí van a ser las 5, sí. Claro. Y bueno, y a las 3 de la tarde él sale con su programa, con sus lentes, con sus cosas. Y lo seguís viendo. Pero que es un genio, para mí es un genio. Desde genio. luego. Y cómo cocina y Y lo sencillo que ha y lo hecho dulce, todo, ¿no? como- Sí. y con su hijo también, ¿eh? Sí, con Joseba. Oye, Nacho, pues muchísimas gracias por haber llamado. Que siga bien tu perejil y tu... ¿Qué me has dicho? Cilantro. Cilantro, el cilantro es bravo, Sí. pero el perejil, claro, si pudiera comer 1 kilo de perejil nadie lo come, es imposible. Es imposible. Pero es lo más completo del mundo. Si viéramos a perejil seríamos felices. Nacho, Paulino, gracias. Te sigo escuchando. Muy Lo amable. escucho mañana de nuevo, dale. Ya me tengo que dormir porque mañana arranco a las 8. Pues venga, Tengo a que dormir madrugar. 8 horitas. Pues a dormir. Un beso grande. Adiós, Los quiero mucho. adiós. Ayuso, desde Uruguay, ¿eh? Cilantro, perejil, Sí, todo sí, ahí y con Arguiñano, vaya
vaya influencia Arguiñano, la verdad, que es lo que ha hecho por la cocina. Lo que ha hecho por la cocina, efectivamente, lo que ha hecho por tranquilizar a todo el mundo, para que todo el mundo entienda que se puede comer bien cocinando de una manera bastante sencilla, que no hace falta ser un chef con una comida muy elaborada para llevar un buen producto bien cocinado a la mesa. A ver si nos da tiempo a que nos cuenta Enrique, que nos llama desde Villares de Órbigo, en León. Hola, Enrique. Hola, buenos días. Buenos días, pues ¿qué tal? Mire, Hola. Es una ribera muy rica en agua y aquí, por circunstancias de las nuevas técnicas de regadío, ¿Sí? resulta que nos han quitado todos los huertos de 5 o 6 pueblos. Anda, ¿por qué? Pues mire, pues las nuevas técnicas del regadío es que han reconstruido los terrenos y en vez de las fincas eran, por ejemplo, de media hectárea, pues ahora son de 3-4 hectáreas. Y los huertos estaban alimentados por un reguero de toda la vida, que le llamamos el reguero de Santiago, porque por aquí también pasa el Camino de Santiago. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues mire, yo llevo aquí 22 años jubilado, nací aquí en Villares de Órbigo, y entonces pues tenemos unos huertos pues preciosos. Además, mi pueblo vivió toda la vida de la huerta. Y claro, ahora ya quedan pocos agricultores que se dediquen, por ejemplo, a los ajos, a los puerros, a las cebollas, pero aquí salieron miles y miles de puerros para Asturias, para Bilbao, y los ajos pues han sido pues muy nombrados toda la vida. Pero ¿qué pasa? El problema está en los huertos. Nos han dejado los huertos, que todos son en el pueblo, que es los huertos son urbanos, sí. Y tenemos árboles centenarios y les han dado nada, les da igual. Entonces, gracias que tenemos la mayoría de ellos en el mismo casa, tenemos un huerto, un huerto pequeñito para vosotros, un ¿no? huerto pequeñito, y sí, son de 400 metros, 500, 300, sí. Y ya le digo, hemos hecho una asociación entre estos pueblos y ya hemos perdido pues prácticamente ya 2 juicios. Y nos vamos para adelante, entonces llegaremos a Bruselas seguramente. Pero ¿con quién además estáis luchando, Enrique? ¿Quién ha hecho toda esta reforma? No sé si depende de la comunidad, del gobierno central. Mire, ¿sabe qué pasa? Pues esto ha sido muy sencillo. Aquí lo que es todo esto, pues ¿qué pasa? Pues es una zona que ha sido muy... Pues mire, antiguamente se dedicaban a las alubias, que había una alubia muy buena aquí. Sí. Luego teníamos lúpulo, y sigue habiendo lúpulo, y también, claro, en las fincas lo riegan todo por goteo, ¿no? Y hubo remolacha. Pero Enrique, remolacha. Perdona, es que no nos queda mucho tiempo, pero ¿quién es el que ha decidido implantar este sistema de nuevas técnicas de regadío? Pues en sí han sido la Cofradía del Duero, Ajá. para ahorrarse agua y después venderla a otro sitio más cara, claro. Ya. Pero es que lo que estamos un poco indignados es que resulta que por aquí le llamamos un chupón de agua porque tendrá unas 4 pulgadas, lo que es el diámetro, que nos alimentaba antiguamente todos estos pueblos, ¿sabes? Sí. Y eran arroyos muy pequeñitos, pero es que ahora lo pueden hacer muy fácilmente, porque alimentaba una acequia, alimentaba a los 4 arroyos que nos alimentaba a los huertos, ¿sabes? Sí. Entonces, ¿qué pasa? No nos quieren dar agua de ninguna manera si no regamos, y tenemos que tener un depósito de grandes caudales, por ejemplo, de, no sé, 15.000, 20.000 litros. Claro, que la exigencia porque, claro, es otra. Se Claro. gasta mucha agua. Uh-huh. Y de ahora... Ya, claro, y yo esto tengo, se por hace ejemplo, en realidad, huerto, Enrique, en realidad... Y estoy regando con el agua del tejado, sí. y a goteo. Claro, pero la excusa... He aprovechado los depósitos de agua de estos que tienen 1.000 litros, y con eso me estoy arreglando. ¿Sabes? Enrique, pero pues es una vergüenza que es que los árboles, yo lo que temo es a los árboles. Claro, lo que pasa que es Porque verdad que, los han claro, dejado esto en mis padres, teoría se nosotros- hace por ahorrar agua. Claro, Claro, sí, es el sí, debate claro. también, claro. Efectivamente. Enrique, pues te agradecemos mucho que hayas llamado y que Muchas lo gracias. hayas puesto sobre la mesa. Muchas gracias, señorita. Gracias, Enrique, un abrazo. Adiós, Adiós. Efectivamente, Ayuso, vamos a necesitar 2 o 3 programas más. Sí, no, además el tema de los riegos, como ves, es polémico. Claro, al final, pues, vamos a hacer una situación en la que va a haber menos agua, o Claro. tiene mala pinta al menos, ¿no? Entonces, claro, también han avanzado las técnicas. Un riego por goteo consume muchísima menos agua. Antes ahí, pues en los pueblos se abría ahí la acequia a los brutos y ya inundaba está, y se prácticamente perdía. todo y a tomar por culo, perdón. Claro, ahora eso pues evidentemente ya empieza a ser delicado, o sea, yo eso Claro. lo entiendo, ¿no? Y hay que ver, Sí. y depende de las circunstancias, porque en mi pueblo, por ejemplo, hay un manantial porque mientras iba saliendo agua, oye, pues no Pues ya hay está. problema.
Claro, pero hay veranos que se ha secado, si no ha llovido nada. Aquí llevas sin llover desde mayo. Claro que te metes, que eso pues es como... Todo está relacionado, pero por eso a mí me parece que el tener huerto también te relaciona mucho con el campo. Incluso estando en una ciudad como Madrid, que ya sabéis cómo es, si tienes una parcelita de tierra, te ata un poco a lo que te rodea y te hace ver las cosas de otro modo. Y creo que me parece que es muy importante. Pues es bonito. Sí, es bonito y efectivamente es muy pedagógico y nos acerca a una realidad que a veces se nos olvida cuando estamos continuamente comprando en las tiendas y en los supermercados. Nos queda pendiente en algún momento, nos tienes que enseñar a embotar y a congelar correctamente, ¿vale, Ayuso? Sí, eso es importante, sí, porque así lo aprovechas todo y joder, está guay, porque un buen tomate embotado. Guárdatelo para la semana que viene. Un abrazo. Nos vamos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.